Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7 en adelante. Dice así: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en nosotros. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día de juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Vamos a orar pidiendo a Dios que obre con su palabra sobre nuestro espíritu, que nosotros podamos conocerlo. Conocerlo no es simplemente tener la intelectualidad de un hecho, sino que conocer es permitir que ese hecho se vuelva en nuestra vida el motor, la razón. Clamemos para que nuestro espíritu tenga la vida. Padre Celestial, nosotros venimos aquí no para tener una religión o una doctrina intelectual, o saber algunos versículos, o poder repetir un salmo de memoria. Nosotros venimos aquí porque hemos experimentado el amor tuyo, Padre Celestial. El amor que nos dio la vida en el Espíritu, el amor que nos salvó, Señor, de estar en las tinieblas, el amor que perdonó todos nuestros pecados. Esa era la barrera que nos separaba, esa era la excusa que nosotros habíamos levantado para no acercarnos a ti, que nuestros pecados, Señor, nos impedían, pero tú los quitaste, tú los lavaste, tú limpiaste en la cruz del Calvario perfectamente. Por eso ahora nos acercamos confiadamente sin temor. Padre Celestial, obra para que cada uno de nosotros tenga la experiencia viva en su espíritu. Bendice este tiempo, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en el quinto domingo del mes. Quiere decir el quinto domingo que nosotros estudiamos algo para hablar a la iglesia. Estamos hablando es a la iglesia Palabra Viva, como la iglesia local. Normalmente cuando uno predica la palabra tiene que hacerlo de manera universal, o sea, no ser tan cotidiano, no ser tan local, sino hablar como si esta prédica fueran a escucharla en el otro extremo del mundo, en otra cultura y en otro medio.
De hecho se hace, o sea, por los medios nuestra prédica llega hasta el Japón, hasta la China, hasta Corea, hasta Australia. Pero cuando es el quinto domingo, nosotros hablamos de una manera más local, como palabra viva, de acuerdo a la necesidad de la iglesia. A mí me impactó cuando estábamos la semana pasada, hicimos una reunión ahí con los jóvenes, porque Ricardo y Joana daban un paso al lado, porque ya han levantado un equipo de jóvenes impresionante para que continúen ellos el ministerio. Entonces ya Joana y Ricardo están pensando en abrir otra área del ministerio en sus vidas, participar de otra manera. Pero en el testimonio que ellos daban, yo lo publiqué en las redes y lo mandé por WhatsApp, por grupos de WhatsApp y eso, me impactó que decía Ricardo, llevábamos 10 años en iglesias, en diferentes iglesias. Él es tercera generación de cristianos, porque la mamá de él sí es cristiana, y él sí, don Tulio, pues han permanecido en la fe. Ricardo tiene familiares que son pastores de iglesia, pero nunca habían conocido a Jesucristo. Y entonces Ricardo cuenta en el testimonio que estaba escuchando el programa de radio de la W, y entonces habían unos skinheads, unos neonazis de Bogotá, hablando de los neonazis, de los grupos neonazis. Neonazis son estos grupos que van y golpean a los que no le parecen, y bueno. Y entonces el periodista empezó a preguntarles si ellos conocían qué era el fascismo, quién era Hitler, cuál era la ideología del libro de Hitler, de Mein Kampf, Mi lucha. Y estos pobres neonazis no tenían ni la más absoluta idea. Ellos solamente sabían colocarse botas con punta de metal y dar patadas y usar taches. Pero lo que le impactó a Ricardo fue que él se dio cuenta que con respecto a Cristo, él estaba en la misma situación que estos brutos. Cuando yo digo bruto es que uno no conoce, ¿no? O sea que hay brutos espirituales, brutos cristianos, que estamos en la iglesia y no lo conocemos. Y entonces contaba a Ricardo que empezó a venir a la iglesia y empezó a escuchar las prédicas y empezó a armársele todo un conflicto en su mente. Porque lo que había escuchado en las iglesias decía un buen ciudadano y ahorre bien el dinerito y dele besitos a su mamá, no coincidía con lo que se hablaba aquí todo el tiempo acerca de Jesucristo. Y él le daba como rabia y tenía un conflicto interno, pero como veía que leíamos la Biblia y que todo estaba en la Biblia, pues eso comenzó a cambiar su corazón, su mente, y él empezó a predicarle a su familia, dice Ricardo en el testimonio, y de pronto fue como si hubieran quitado un tapón, y yo empecé a hablar de Jesús y a predicar de Jesús. Vino su novia, vino su papá, vino su mamá, vinieron sus hermanos, vinieron sus cuñados. Aquí estaba, por ejemplo, Jeffrey y Marcela. Y él decía, y yo no me podía callar. Y también empezamos a hablar con Joana, oiga, la vida de fe hay que ejercerla, tenemos que vivirla. Y empezaron a hacer un grupo en las casas y empezaron a decir, tenemos que contribuir a que la iglesia sea más estructurada. No había grupo de jóvenes, y entonces ellos empezaron a hacer el grupo de jóvenes. Yo veo a los jóvenes y veo el testimonio del trabajo de Ricardo y de Joana, impresionante. Bueno, también de Sebastián y de Alejandra, que aunque se fueron a vivir para Moniquirá, aún así siguen conectados y siendo iglesia, ¿no? Y ellos me dijeron, bueno, ya sacamos lo que queríamos, chao. No, han permanecido ahí, sostenido la vida de fe, se conectan, cuando hay actividades de los jóvenes especiales se vienen hasta Bogotá, están ahí permanentemente estudiando, capacitando. Bueno, esa es la vida de fe. Eso es llegar a conocer. Fíjese que no es una intelectualidad, sino que es la acción de la vida de fe. Sépalo, Dios se ha dado a conocer. Miremos Éxodo capítulo 6, eso es lo que Dios quiere, darse a conocer. Éxodo capítulo 6, versículos 2 y 3. Más de 10 años. ¿Cuánto llevaría Ricardo antes de llegar a Palabra Viva, Marcela? ¿Cuánto llevaba Ricardo en la vida cristiana? Es que es desde bebé, porque ustedes son
desde los 7 años. Y Ricardo llegó aquí ya viejillo, creo que tenía como 30 años. Imagínense, son 23 años de decir uno que es neonazi y ni siquiera saber quién es Hitler. Sí, eso es como ponerse solamente el bigotico aquí y ya, con eso ya, my Führer, y ya. Pero no entender, 27 años, no conocer, 23 años. En 5 años usted se hace profesional en cualquier carrera, en 5 años. En 6 si es médico, ya puede meterle bisturí a un cuerpo humano que es tan delicado. Pero 23 años y no conocer a Jesús. Pero ojo, es que el conocimiento no es el conocimiento intelectual, es el conocimiento de la relación que se crea y uno empieza a estrechar los lazos. Dice en Éxodo capítulo 6, versículo 2, habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra que fueron forasteros y en la cual habitaron, y asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Fíjese que aunque Dios se había manifestado desde el Edén, y me encantan las clases de las prédicas del Espíritu, porque nos han mostrado que el libro de Génesis no es un libro de mitos ni de cuenticos, sino que tiene la profundidad espiritual para entender la vida de fe. Desde el Edén Dios se manifestó. Cuando usted lee la Biblia con cuidado se da cuenta que primero es Elohim o Dios, y después Elohim, Jehová, Jehová Dios, y después Jehová, y antes de eso Dios se manifiesta con diferentes nombres. Usted lee, ¿no? Rafa, Sidkenu, Sabaoth, El Shaddai, el Olam. El Olam es Dios omnipotente, Dios altísimo. Y fíjense que, fíjense que en cada nombre Dios está revelando algo. Por ejemplo, si yo conozco a don Orlando profesionalmente, yo diría don Orlando, el contador. Pero si yo lo conociera en el barrio, yo diría don Orlando, el presidente de la Junta de Acción Comunal. Pero si yo lo conociera en la familia, diría mi tío Orlando o mi primo Orlando. O en la iglesia conozco a don Orlando, yo ya le digo confianzudamente don Orlandito. Porque la relación que se ha creado, perdón, por la vida de fe, incluso, yo sé que mi hermano se puede poner celoso, pero puede llegar a ser más estrecha que la que tengo con mi hermano de sangre. Porque la relación que se crea en el espíritu es la relación eterna. A mí me da pena, por ejemplo, Willy, ¿cuánto hace que te conozco? 10 meses. Y yo veo a Willy y me derrito. Yo siento un cariño por Willy. Y ustedes vieron ayer el disfraz de Willy de sombrerero loco, pero una elaboración. Lo que pasa es que Luz Estela y Oscar la rompieron con el disfraz de Wally, ¿no? Un disfraz que ellos hicieron, pero era genial. Era tan genial que le ganó al disfraz tan elaborado que había hecho toda la familia de William y toda la familia de los egipcios y toda la familia de los romanos y todos los malvados de Disney. Pero el cariño que uno siente, o don Guillermo, yo estaba penadísimo porque no pude ir a visitarlo en todo el tiempo de convalecencia. Pero el cariño, ¿no? Una vez fuimos a visitar al hermano porque don Guillermo fue y lo evangelizó, y entonces mi hermano está enfermo, ahí sí pude sacar el tiempo, y fuimos y estuvimos ahí. Pero el cariño que uno genera por Ceci, por su hermana, por la mami que ya partió a la presencia del Señor, esa relación que se va creando por la vida de fe, por el conocimiento. Y claro, ¿cómo se relaciona uno? Pues por medio de toda la actividad que hace la iglesia, ¿sí? A nosotros alguna gente nos critica porque, oiga, pero eso Halloween, yo les dije, ¿no? Que la persona que dijo que ustedes celebran el Día de las Brujas,
Y entonces yo le dije, pues no, pero si quiere venir, venga. Porque ver todas las familias participando, uniéndose, jugando, haciendo las comparsas, divirtiéndose, compartiendo el amor, viendo a toda la iglesia actuando, sirviendo, haciendo todas las decoraciones, pero con tanta solicitud, trasnochando, cansando, llegando del trabajo. Estaba Camilo y Vanessa pues con ojeras aquí hasta porque estaban haciendo sus trabajos personales, y después sacar el tiempo y llegar cansados a trabajar, a hacer más cosas. Pero esto que uno hace, aunque causa un trabajo, produce un gozo interior que no lo puede compensar nada en esta vida. ¿Por qué? Porque es el propósito espiritual. Eso es conocer. No es repetir un poco de versículos, no es saberse el seminario de memoria. Es ver a Jeffrey, a Marcela, a Oscar y a Estela, a Freddy y a Elizabeth y a todo el equipo de parejas haciendo, organizando. Imagínense, ellos salen del consultorio, son médicos estéticos y entonces están trabajando y cansados de pie y todo el estrés. Y después de eso verlos llegar a montar las mesas, a poner los cojincitos rojos, a pegar los corazoncitos, a servir las empanadas a la gente. Y yo sé que eso les da más gozo, más sentido a la existencia eterna que tratar y mejorar la piel de 100 pacientes. Porque esa es la vida de fe. La vida de fe no es una teoría, la vida de fe no es una religión. Es que la religión nos hizo mucho daño, porque la religión nos enseñaba a ir a un lugar y escuchar sin oír. Escuchar una cacofonía, y después de la cacofonía uno hacía los ritos, se paraba, se sentaba, se paraba, se sentaba, y después salía y la vida continuaba igual. Y créame, cuando estoy hablando de la religión no estoy hablando de otras religiones, estoy hablando del cristianismo, en el cual uno puede pasar 23 años en una iglesia sin conocer a Jesús. Dios se quiere dar a conocer, Dios se ha manifestado todo el tiempo, pero también en su conocimiento Él se ha revelado paulatinamente, porque Él tiene un plan. En ese plan, en el Antiguo Testamento se dio a conocer con el nombre de Jehová, pero en el Nuevo Testamento, ¿cuál es el nombre que nos dio a conocer? Mire conmigo Juan capítulo 17, y todavía, imagínense, en la iglesia todavía no entienden eso. Los predicadores todavía no entienden una cosa tan básica, que ya no lo conocemos por el nombre, como decir, el señor que es presidente de la junta directiva, o el profesor, o el vecino, sino ya conocerlo con el nombre personal, con el nombre propio. Juan capítulo 17, versículo 6, dice, he manifestado ¿qué? Tu nombre. Claro, lo primero que uno tiene que conocer para conocer a alguien es su nombre. He manifestado tu nombre, entiéndalo. Antes nadie había dado a conocer el nombre propio de Dios. Todos eran nombres adjetivos. Dios de los ejércitos, Dios que sana, Dios que protege, Dios altísimo, Dios. Pero ahora lo conocemos con el nombre propio. El nombre propio de Dios es Jesús. Y ese nombre es el nombre del Padre que se lo dio al Hijo y en el cual viene el Espíritu Santo. Por eso no dice bautícenlos en los nombres, sino dice bautícenlo en el nombre de Dios. Y los discípulos todo el tiempo bautizaron en el nombre de Jesús. Pero se da cuenta que están los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu. ¿En qué son uno? En el nombre. ¿Con qué nos hacemos uno con Él? Con el nombre. Nosotros ahora tenemos el nombre de Jesús, y cuando venimos a la presencia del Padre, no nos presentamos en nuestro propio nombre, porque si nos presentáramos en nuestro propio nombre, seríamos destruidos.
Nosotros venimos en el nombre del Hijo preferido, del Hijo mayor, del Hijo que tiene la autoridad, del Hijo perfecto, del Hijo que hizo la obra, del Hijo que se ganó para el resto de los hermanos el perdón de los pecados, la salvación, la vida eterna, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Nosotros venimos en el nombre de Jesús. Santificado sea tu nombre. Lo que pidan en mi nombre, cuando estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo les enviaré el Espíritu Santo en mi nombre. En mi nombre ustedes recibirán el perdón de los pecados. La iglesia del Nuevo Testamento no está fundamentada sobre el nombre de Jehová o de Yahvé, sino está fundamentada sobre el nombre de Jesús, porque dice la Biblia: no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y dice la Biblia, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y por eso el nombre que dieron testimonio los discípulos no fue el nombre de Jehová, o usted todavía es testigo de Jehová. ¿Entiende? Ahí es donde está la falla. Ahora nosotros somos testigos de Jesús. Lea la Biblia, porque no hay otra forma para poder llegar a conocerlo. Cuando usted está con una persona y quiere conocerla, ¿qué hace? ¿Usted se ha dado cuenta cómo la timidez se convierte en un elemento que le impide a uno conocer a los demás? Y la timidez tiene una base de temor. Puede ser un temor de autoestima, que uno diga: no, yo no, es que yo soy muy humilde para conocerlo, yo soy ignorante, yo soy muy feo, yo soy muy alto, yo soy muy chiquito, yo soy muy gordo, yo soy muy flaco, yo soy muy joven, yo soy muy viejo, cualquier excusa. A uno le da pena para acercarse a la otra persona y entonces uno la puede conocer. Pero cuando uno conoce, lo que uno hace es conversar, hablar, averiguar la familia. A mí me encanta que en mi familia, cuando nos reunimos, vienen de todos lados. Viene mi hermana de El Salvador con sus niñas, viene mi hermana de Chile con sus niñas y sus esposos, sus familiares y todos. Nos sentamos en la mañana en la mesa a hablar, ¿qué? Puros cuentos, puras anécdotas, puras historias familiares, y le ponemos más picante y le ponemos más sal y nos reímos y nos morimos de la risa. Pero mis sobrinas, que ya son grandes, ellas dicen: necesitamos volver a cultivar nuestra familiaridad, nuestra esencia familiar. Nosotros, en el culto en el Señor, lo que hacemos es eso: alimentar nuestra esencia de familia de Jesús. Somos miembros de su cuerpo, somos sus hermanos. Él es el hermano mayor. Y estamos, imagínense la oportunidad que tenemos. Bueno, el cumpleaños de la mamá, una vez al año. Bueno, Navidad, una vez al año. Bueno, fiesta de disfraces, una vez al año. Pero nosotros, el primer día de la semana, mire, por encima de todo, don Guillermo está aquí, por encima de la salud, por encima del trabajo, por encima del cansancio. Es que Camilo estuvo anoche, ¿hasta qué horas? Trabajando. Por encima de todo, nosotros decimos: Señor, primeramente, ¿qué? Tu reino y tu justicia. Primeramente tú eres nuestro Señor. Es un gozo venir a decirte con las canciones: te alabamos, te amamos, te adoramos, nos deleitamos en ti. Es un gozo en medio de la oración decir: aquí estamos, Señor, gracias que perdonaste nuestros pecados, gracias que podemos venir confiadamente. Es un gozo poder saludarnos. Por eso el saludo de la iglesia, pues de pronto usted viene por primera vez y dice: oiga, pues estos son muy efusivos. Pero ¿entiende por qué? Porque ver a don Guillermo, iba a saludar a Gloria, y Gloria, yo le dije: no, un momento, primero don Guillermo. ¿Por qué? Porque es el gozo, y fue eso ver a su familia. Casi lo ahogo, casi lo mato, porque él tiene ahí un respirador, y yo lo abrazaba y hasta que me pegó la nieta, y ya, oiga, mi abuelo lo está matando, y qué pena. Es un gozo, es una efusividad vernos, saber que pudimos vencer, que en medio de usted cree que no estamos en medio de una lucha tan difícil cada uno en su vida.
Y encima de esas luchas hemos vencido contra el pecado, contra nuestras tonterías, contra nuestros temores. Hemos vencido eso. Cuando nosotros conocemos, perdemos el temor. Más cuando conocemos a Dios, porque ya no lo conocemos como Dios. Cuando un cristiano conoce a Dios, lo conoce ahora como Padre nuestro. Y usted sabe lo que es, bueno, no todos han tenido la experiencia de tener un buen padre, pero cuando uno ha tenido un buen padre sabe de qué se trata eso, porque un buen padre, ¿qué? Pues un buen padre se desgañita por sus hijos, lo da todo, se quita el pan de la boca, lo protege, lo aconseja, está vigilando, mi mamá todavía nos espía ya viejos. Está pendiente con quién anda, qué come, cómo duerme, está descansando, no descansa, ¿qué está haciendo? Dice mi mamá un poema que le encanta, dice, y ser para todos un hombre ya viejo, pero para ella no ser sino un niño, porque es el amor que da la vida. Pues sépalo, Dios es nuestro Padre espiritual. O sea que la vida que Él da es inclusive más profunda que la vida de la carne, es la vida del espíritu, y esa relación es eterna. Y Él no está muy ocupado, porque nosotros pensamos, no, pero es que Dios está ocupado, qué pena. Mi hermana es muy prudente, mi hermana Mónica. Y entonces ella un día me dijo, no, yo qué le voy a pedir a Dios, me da pena, estará tan ocupado. Porque no lo conoce, porque no entiende que Dios es todopoderoso y que Dios, cuando nosotros nos acercamos a Él, tiene cuidado por el nombre, nos conoce a cada uno por el nombre, nos llama por el nombre, y si nosotros vamos a Él nos responde, porque estamos viniendo en el nombre de su Hijo. Yo no sé si usted ha tenido hijos en el colegio, entonces uno ve la cantidad de muchachitos en el colegio, hay un montón de niños en el colegio, y entonces hay un montón de niños en el colegio, pero entre esos cientos o miles de niños, uno solamente conoce a 2 o 3 o 4 del colegio. ¿A quiénes? ¿A quiénes conoce? A los compañeritos, a los amigos, y por eso uno se fija a ver en el amigo, y si el amigo tiene alguna necesidad y un problema y uno puede suplirle, le ayuda. ¿Por qué? Porque es el amigo de su hijo, porque lo ama, porque su hijo lo ama, porque su hijo lo quiere, porque además él también lo quiere y uno sabe que es un buen amigo. Traiga a su amigo. Yo me acuerdo de mi mejor amigo del colegio, ¿no? Entonces yo era bueno en matemáticas, entonces a la familia le encantaba que yo le explicara matemáticas a Darío Mejía. Sandra lo conoce porque Sandra estudió conmigo, Sandra está conmigo desde el colegio. Y entonces Darío Mejía, en la casa, la mamá me invitaba a que estudiara, y para que yo fuera contento me tenía preparada una arepa paisa con quesito y agüepanela. Pero era abundante y me consentía, y Diego, y era muy especial. ¿Por qué? Porque ella sabía que yo era un buen amigo de su hijo, que lo amaba, que estudiábamos juntos, que contribuía. Pues sépalo, el Padre nos está viendo con los ojos de los amigos de su hijo. Él dijo, ¿saben qué? Yo ya no los llamo siervos. ¿Por qué no nos llama siervos? Mire un momento, estamos en Juan 17, no lo vaya a perder. Pero mire Juan capítulo 15, versículo 15. Dice, ya no llamaré siervos. En la religión uno solamente es siervo. Dice, ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado ¿qué? No, eso es demasiado. Nosotros somos amigos de Jesús. Yo no sé si usted ha tenido un buen amigo. ¿Cuántos aquí han tenido un buen amigo? Levante la mano. Aunque esté dormido, levante la mano, no me importa. ¿Cuántos han tenido un buen amigo? ¿Sabe qué? Un buen amigo es una machera. Uno está estresado, está oprimido. Hay cosas que uno no le puede contar ni a la familia. ¿A quién se las cuenta? Al amigo. Hay favores que a uno no le puede pedir ni a la familia. ¿A quién le pide los favores? Al amigo. Hay gente que no le perdona a uno las embarradas, pero ¿quién le perdona siempre? El amigo. Y uno sabe que el amigo siempre lo va a aconsejar ¿qué?
bien. Porque el amigo siempre va a procurar lo mejor para uno. Jóvenes adolescentes, aunque tengan 30 años, ¿saben por qué sus papás no quieren a algunas personas? Porque ellos se dan cuenta que no son buenos amigos, o sea, que no les van a dar consejos convenientes para su vida. Entonces, ¿pero saben quién es el amigo fiel? No es el Renault 4. Solamente se ríen los viejos, los jóvenes no, porque es un chiste viejo. El amigo fiel es Jesús. Y nosotros podemos fallar y Él está ahí. Y nosotros podemos estar tristes y Él está ahí. Y nosotros podemos estar alegres y se alegra con nosotros. Y comparte nuestros gozos y disfruta nuestros triunfos y no le da envidia. Y antes nos ayuda para que cada vez nosotros podamos ir creciendo en todos los aspectos de nuestra vida. Ese es nuestro amigo. Dice que yo no los llamo siervos, los he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre, ¿qué? Os las he dado a conocer. Y dice en Juan, volvamos a Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Versículo 11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Versículo 26, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Este es el final de la oración de Jesús cuando ya va a ir a morir a Getsemaní. Y todo lo que está pidiendo es que te conozcan. Padre, que te conozcan, que lo que yo he revelado, que lo que yo he manifestado. Usted sabe que hay cristianos que nunca han leído ni siquiera un evangelio completo. Ni siquiera un evangelio. Cuando estábamos en la universidad, el decano de la facultad, que había estudiado en la Pontificia Gregoriana en Roma y en la Hebrea de Jerusalén, y que había tenido maestrías y divinidades y sabía griego y que es asesor del Papa en Biblia, nunca se había leído toda la Biblia. Y vino una persona de la iglesia y habló con él y le dijo: no, Yamilita, yo nunca me he leído ni siquiera todo el Nuevo Testamento, yo soy especialista en Marcos. Y esto es un teólogo. ¿Y saben qué? Las personas de nuestra congregación le dan sopa y seco. ¿Por qué? Porque lo conocemos, no tanto intelectualmente, sino espiritualmente. Pero obvio, si usted no lee la Biblia, ¿cómo lo va a conocer? Entienda que la Biblia es la carta de amor, la revelación del Padre para que nosotros tengamos la vida. Mire conmigo Juan capítulo 6, versículo 63. Dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Lo vimos en el Edén. Dios le dio la palabra a Adán para que con esa palabra sostuviera la vida del espíritu. Esa es la comida espiritual, no la palabra, sino la vida de la palabra, la acción de la palabra. Uno puede repetir de memoria los versos. Yo estudio mucho a un teólogo que se llama Piñero. Él es un filólogo, él fue sacerdote jesuita, renunció, se retiró y es un buen filólogo. Ojo, no cree.
Él vive del Evangelio, vive de predicar, de hablar de Jesús, de hacer estudios, publicar libros, estudia minuciosamente. Es un historiador impresionante, pero ¿sabe qué? No cree. Y una vez tenía una enfermedad mortal y una señora en medio de los seminarios se paró y le dijo, déjeme orar por usted. Y él dice, y esa señora que era evangélica pues los que creen en la Biblia de manera cierta, vino y oró por mí, dice él, y yo me sané, pero yo no creo. Y él da el testimonio, y yo me sané, pero yo no creo. Entonces uno puede ser un filólogo bíblico, teólogo consumado, profesor de cátedra en la Complutense de Madrid y estar muerto. Puede estar 23 años en una iglesia, tercera generación de cristianos y estar muerto. Puede haber hecho todos los institutos, todos los seminarios y haberse leído la Biblia 100 veces y está ¿qué? Porque la vida eterna es conocerlo. Esa palabra conocer significa, es la comunión íntima, no la intelectualidad, sino conocerlo es la comunión íntima. ¿Qué me mueve? ¿Qué me mueve? ¿Por qué me levanto en las mañanas? ¿Qué es mi último pensamiento al acostarme? ¿Por qué trabajo? ¿Por qué tengo familia? ¿Por qué como? ¿Por qué cuido mi salud? ¿Por qué hago todo lo que hago? ¿Por qué? Pues la razón debería ser por el amor mayor, no por los hijos, no por la pareja, no por el trabajo, no por el dinero, sino por Él. Y fíjese, uno es capaz de esclavizarse. ¿Cuánto es la edad de jubilación? 62, 66. Hombres y mujeres, 62, 66. ¿Y cuántas semanas tienen que cotizar? Mínimo, ¿son cuántos años trabajando? 23, 26. Y uno puede estar 26 años como un esclavo. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué le entregan al final en la empresa? Una plaquita. Gracias por los favores recibidos, te queremos mucho. Y a la siguiente semana, y coja una cajita, eche todo en el escritorio y se va. Y al otro día usted llega y el portero no lo deja entrar, hermano. ¿Quién es usted? Y el jefe, chao. Y la empresa, adiós. Pero dice la palabra de Dios que Él no es injusto para olvidar el trabajo que por amor a su nombre han hecho, sirviéndole a los santos y sirviéndoles aún. Ese es el placer más alto, más hermoso, más gozoso. Esa es la vida. Esa es la vida verdadera. Conocerlo a Él. Ya sabe qué es el conocimiento. Ya sabe qué es la vida. Ya sabe qué es lo que Él está esperando. Mire, estaba hablando de la oración de Jesús. Padre, que te conozcan, Padre, que te conozcan. Mira la oración de Pablo. Efesios capítulo 2. Hay gente que le cree más a Pablo que a Jesús. Bueno, pues bueno. ¿En serio? Hay gente que cree que Pablo tiene más autoridad que el mismo Señor Jesús. Efesios capítulo 1, versículo 15. ¿Alguien tiene una versión actual? Efesios 1 desde el 15, ¿sí? Sí, gracias, Yamil. Yamil está haciendo la obra en Madrid con Dinamarca con José Gregorio. Sin embargo, ellos vienen desde Madrid y están en el primer culto aquí sirviendo como fieles. Eso es mucho amor. Eso es demasiado amor. Eso es la vida de fe, no la carreta, sino la verdad. Por favor, Yamil. Listo. Efesios 1, capítulo 1, versículo 15. Por eso, desde que supe que ustedes tienen fe en el Señor Jesús y que aman a todo el pueblo de Dios, siempre los recuerdo en mis oraciones y ruego a Dios por ustedes. Ruego que Dios, el Padre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, les dé el Espíritu, fuente de sabiduría, quien les revelará la verdad de Dios para que la entiendan y lleguen a conocerlo mejor.
Pido que Dios les abra la mente para que vean y sepan lo que Él tiene preparado para la gente que ha llamado. Entonces podrán participar de las ricas y abundantes bendiciones que Él ha prometido a su pueblo santo. Verán también lo grande que es el poder que Dios da a los que creen en Él. Es el mismo gran poder con el que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos y le dio el derecho de sentarse a su derecha en el cielo. Dios ha puesto a Cristo por encima de cualquier gobernante, autoridad, poder y dominio, tanto de este mundo como del que está por venir. Dios puso todo bajo sus pies y lo nombró como cabeza de todo para bien de la iglesia, la cual es su cuerpo. Cristo, quien llena todo en todo momento, llena la iglesia con su presencia. Oh, muy buena versión, ¿no? Pero usted entiende que hay gente que se sabe estas porciones de memoria y no las entiende. Cuando digo no las entiende, no las vive. Si con esta, no necesitaríamos más, incluso con esta porción, entendiéndola, nuestra vida de fe sería poderosa. Porque mire lo que está diciendo Pablo, que nosotros podamos entender, que sean alumbrados los ojos del entendimiento. Y fíjese que no dice intelectual, dice que por el Espíritu Santo. ¿Y cómo hago yo para llenarme del Espíritu? ¿Cómo yo hago? Pues es permitir que Él obre. ¿No ha visto cómo es el amor de la pareja? Me dijo que no hablara tanto del amor de la pareja, pero es que el ministerio de parejas me tiene ahí enamorado. Fíjese cómo es el amor de la pareja. Si el amor de la pareja no se cultiva, ¿qué pasa? Pues se va debilitando hasta que muere. Me impactó ayer el disfraz de Estela y de Oscar, porque habían disfraces muy elaborados, pero ellos ganaron porque como tienen esa comunión tan especial, hicieron ese disfraz de Wally, además hecho por ellos, y se sentía esa unidad en el disfraz, una unidad en el espíritu. Pero es que ellos son una muy buena pareja, se aman. Y eso hace que ellos participen y estén juntos. ¿Y qué te fue? ¿Y cómo estás? Y yo sé que usted pone la carita como que, ay, yo no estoy viviendo lo mismo. Vívalo usted. No, pero es que mi pareja no quiere. Gánesela. Usted sea sabio. Regale, ya le he dicho, chocolate, flores, salidas, películas, maíz pira, dormir juntos, abrazarse. Pero se da cuenta que uno ya piensa que no, ¿por qué? ¿Por qué no quiere hacerlo? Porque se ha ido muriendo, separando. No, la relación se mantiene en esto que hacemos, congregándonos, participando, evangelizando, contándoles a otros, diciendo todas las cosas que Él hace en nosotros. Uno se da cuenta cuando el hijo adolescente está enamorado. Porque llega al colegio y entonces, papá, y es que Juanita tiene los ojitos azules, y es que Juanita usa el estilógrafo de Hello Kitty, y es que Juanita dijo, y es que Juanita le encanta la música, y es que Juanita, y uno dice, está enamorado. Ahí están mirando a uno enamorado. ¿Saben por qué? Se nota. El amor no se finge, el amor no se puede fingir. Pero el amor es algo que uno permite que se cultive. ¿Por medio de qué? Del conocimiento, de la relación, de la comunión íntima. Dice en la Biblia, la comunión íntima con el Señor es a los que le aman. A ellos les dará a conocer su nombre. Esta es la vida eterna, que te conozcan. Mire conmigo Juan capítulo 1, versículo 18. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que es Dios y que vive en comunión íntima con el Padre, Él le ha dado ¿a qué? A conocer. Sí, Dios no cabe en esta dimensión, porque Él está por encima del cielo de los cielos, inclusive por encima del mundo espiritual. Si nosotros dijéramos que estamos en la tercera dimensión, alto, largo y ancho, bueno, algunos están muy ancho, pero digamos, largo, ancho y alto,
Imagínense que el mundo espiritual está en una cuarta dimensión. No sabemos definirlo. Yo no sé si utilizar estas palabras. Pues el Padre está en una quinta dimensión. Porque ni siquiera el mundo espiritual, ni siquiera el cielo de los cielos lo puede contener. Pero Jesús nos vino a mostrar quién es el Padre en esta dimensión. Y mire cómo se presentó. No se presentó como un ser de luz flamígeo con ojos como los X-Men. ¿Cómo vino? ¿Cómo vino? Para que nadie se asustara ante su presencia, como un cordero. Mire conmigo Apocalipsis, capítulo 2. Como un cordero se presentó delante de nosotros, perdón, Apocalipsis capítulo 5. Versículo 6. No, versículo 5. Desde el 4, perdón. Dice el apóstol Juan: y yo lloraba mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Este es el famoso libro del rollo del Apocalipsis, que está con 7 sellos, y no hay nadie digno de abrirlo, ni en los cielos, ni en la tierra. Nadie tiene esa dignidad. Y él, por eso llora el apóstol, porque ¿cómo vamos a conocer la voluntad de Dios si no hay nadie digno de abrir el libro? Y yo lloraba mucho, dice versículo 5, y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá. ¿Usted ha visto un león? Es que es verdad, cuando un león ruge uno tiembla. Y uno está esperando a un león, y el león de la tribu de Judá, la raíz de David, o sea, el rey, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces uno está esperando que salga este ser magnífico y poderoso, y dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino, tomó el libro de la mano derecha el que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Estos seres magníficos que están en el cielo, los ancianos que están delante del trono, los querubines de la gloria, los ángeles de la luz y el poder, que estaban acostumbrados a adorar al que estaba en el trono, cuando dicen: va a venir el león, y todo el mundo está a espera, y aparece un cordero que nació en el lugar más humilde, en un pesebre. Un cordero que vino y se presentó entre nosotros y nos llamó amigos. Se sentó en la mesa con nosotros, comió con nosotros, nos lavó los pies. Él nos lavó los pies. Y él dijo: ¿saben qué? Todas las cosas por ustedes. Ustedes ya no son mis siervos. Ustedes ahora son ¿qué? Mis amigos. Y esos seres magníficos del cielo, que estaban acostumbrados a adorar al que estaba sentado en el trono, ahora adoran ¿a quién? Al cordero. ¿Usted se imagina que uno está acostumbrado a adorar la gloria majestuosa y de pronto, uy, no, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Perdón, usted merece más gloria. A mí no me impacta Jesús en el trono, a mí me impacta Jesús en el pesebre. Y verlo y decirle lo que les decía la amiga de Fabián, de la musulmana: me parece increíble que un Dios tan magnífico se haya rebajado como un asesino a morir en una cruz. Además, ¿por quién? Porque dice el apóstol Pablo: ciertamente uno muere por la gente que
entre comillas, vale la pena, pero por los perdedores, por los pecadores, por los losers. Y él dijo, claro que sí, yo vine a salvar, ¿qué? Lo que se había perdido. Y la religión eso no lo resiste. Los religiosos no resistieron que Jesús se sentara a comer con los publicanos, con las prostitutas, con los ladrones y con los pecadores, porque no entendían que ellos estaban en una condición peor, porque no se daban cuenta de su propio pecado. Pero Él vino como uno de nosotros, para darse ¿a qué? A conocer. Y cada vez que leemos este libro, lo vemos, Señor tan bueno, Señor tan magnífico, Padre, ¿cómo eres tú de bonito, Señor? Jesús frente a Jerusalén, mira la ciudad, ¿y qué se puso a hacer? A echar aceite y a reprender todo espíritu de los... Conmigo se ponen bravos algunas personas en la iglesia porque yo les descubro los misticismos manipuladores. Eso es manipulación. Parecen Darth Vader, ¿no? Y con la fuerza piensan que van a atacar. Ayer ganó el miquito que hizo el ki de la fuerza, ¿no? Ellos están pensando que así es la vida espiritual, que es que puedo ver que tú y aquí palabra, y eso hacen toda una parafernalia y hacen un show y cambian la voz y bajan las luces y echan aceite, como si estuviéramos hablando en el Antiguo Testamento cuando no se conocía. Entonces, pero ¿usted por qué nos prohíbe echar aceite? Viejo, porque en el Nuevo Testamento dice que el aceite, el símbolo del aceite del Antiguo Testamento, ahora es el Espíritu Santo que está orando en nosotros. Y no necesitamos que nadie nos unja aceite para untarnos el Espíritu. Yo te voy a untar el Espíritu, mentiroso, farsante, malvado, brujo, corrupto. Y perdón si usted aprendió así, porque aprendimos así. Pero ¿qué es la unción? Mire conmigo Primera de Juan, capítulo 2. ¿Qué es la unción? Uy, ¿qué unción? Piensan que unción es quebrar la voz y manipular desde el púlpito. Si alguien cambia la voz desde el púlpito, sépalo, está manipulando. Si alguien para dar una palabra del Señor necesita cambiar la voz, sépalo. O lo tomó un demonio o está manipulando. Creo que van a reconocer más fácil que están manipulando que los tomó un demonio. ¿Usted ha visto cuando alguien lo toma un demonio? Cambia la voz, porque el demonio empieza a hablar. Juan Carlos chupa. Bueno, usted vio el TikTok, no se lo va a repetir. Pero Jesús no cambiaba la voz. Jesús hablaba normal como uno de nosotros. Mire Primera de Juan, que es la unción, versículo 20. Pero vosotros tenéis ¿qué? La unción del Santo, ¿y qué? ¿Se da cuenta por qué viene el conocimiento? Por el Espíritu Santo morando en nosotros. Ya hemos leído varios textos diciendo esto. La unción no es un poquito de aceite. Te voy a untar los pies para que vayas a predicar. Ay, no, viejo. Lo que se va a resbalar y se va a matar. Mire el versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Sí, yo entiendo esa dificultad, que si uno toda la vida escuchó que la unción era un poquito de aceite, pues uno lo cree porque ¿qué hace? Pero cuando lee la Biblia y entiende la palabra de Jesús, esa palabra de Jesús quita toda tiniebla. Eso significa estar en tiniebla espiritual, no entender. Eso significa estar en oscuridad, no poder ver. Esa es la ceguera espiritual, esa es la sordera espiritual. Nunca haber oído la verdad.
aunque repitieran cacofónicamente. Pero como no está el Espíritu Santo obrando, pues la persona no va a entender. Hasta que un día lo conocemos. Y en ese momento la vida eterna florece. Dice Pablo en Efesios capítulo 1, volvamos. Dice: yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Y por qué pide Jesús? ¿Por qué pide Pablo? Es lo mismo que pidió Jesús. ¿Por qué pide Pablo? Por la gente de Éfeso, a quien quiere tanto. Señor, que tengan camioneta, y eso sí, todo terreno, blanca como gente de bien, y que además ellos tengan casa, y que tengan, Señor, y darles un trabajo, porque ganen bastante. Y fuera de eso, no. ¿Qué pide? ¿Qué pide Pablo? Dice Pablo: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno entiende, entonces va a colocar en orden su vida. Y lo primero que va a poner es a Dios, no al trabajo, no al dinero, no a la salud, no a la familia, no al ministerio. Sino que lo que primero coloca es a Dios. Y Dios, que no miente, dijo: si ustedes buscan en primer lugar el reino de Dios y su justicia, ¿qué? Todo lo demás viene por añadidura. Y ¿saben qué? Yo no sé usted, pero yo puedo darle testimonio en mi vida. Aquí están mis compañeros de primaria del colegio, aquí está mi hermano mayor que me crió, no está mi mamá que me dio tetas allá viendo por internet. Aquí están mis amigos personales que me conocen en la intimidad. Y ¿sabe qué? Dios ha cumplido esa palabra fielmente cada día de mi vida. Y de pronto no tengo toda la fuerza que debería tener para buscarlo. Y sin embargo, aún así, Él es más que fiel. Porque aunque nosotros somos infieles, dice la Escritura, Él permanece fiel. Como un padre, como un hermano y como el mejor de los amigos. ¿Cómo vamos a dudar de Él? ¿Cómo vamos a despreciar su amor? ¿Cómo vamos a dejar de buscar la comunión? Usted se ha dado cuenta cómo es de rico cuando uno está con los amigos charlando y molestando y jugando. ¿Cómo es de rico cuando uno está con la familia charlando, molestando y jugando? Aún cómo es de rico cuando uno está con la iglesia. Pero cuando estamos con la iglesia es diferente. Porque cuando estamos con la iglesia estamos con su cuerpo. Ahí en Efesios capítulo 1 dice, versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. En la religión uno entra y sale por la puerta y no tiene nada que ver. Pero en la vida de fe, uno sabe que están los hermanos y empieza a relacionarse con ellos persona a persona. Y yo sé, no le da tiempo para todos. Yo veo más o menos las caras y más o menos. Creo que el 80% he podido acercarme de alguna manera. Pero hay personas que hasta ahora estoy conociendo. Pero esta relación nos permite ya orar los unos por los otros, gozarnos con los triunfos, llorar con las desdichas, participar de cada uno. Y eso hace que la iglesia sea el cuerpo de Cristo. Y cuando cada persona nueva empieza a llegar, empieza a sentirse como en familia. Y empieza a desarrollar esa relación y esa comunión y el gozo. Y empieza a decirle a todo el mundo, ¿sabe qué, hermano? Venga. ¿Por qué me gusta tanto las reuniones como la de ayer? Porque la familia, que normalmente está un poco prevenida porque esos cristianos son medio crazy, y es verdad, hay mucho cristiano crazy. No, yo no digo loco chistoso, sino loco raro, ¿sí? Loco raro. Entonces la gente, porque imagínense un cristiano que le decía, ¿ustedes celebran Navidad?
y coge el muñequito de Navidad y lo quema y el pobre muñequito se derrite, como es de plástico, se derrite. ¡Ay! ¡Mira, es un demonio! No, es un plástico que se está derritiendo, viejo, ahí no hay nada. Es un muñequito, nadie está haciendo actos satánicos haciendo un pesebre, haciendo un árbol de Navidad, disfrazando la casa, participando en la fiesta. Nadie está haciendo eso. Entonces la gente no quiere venir a la iglesia porque los cristianos son raros y malos y ladrones y mentirosos y canallas y peor que todo el mundo. Pero cuando nosotros hacemos actos así, viene la gente nueva y dice, oiga, pero aquí son normales, oiga, son buena gente, oiga, nos quieren, oiga, no están buscando sacarnos la plata, oiga, esta gente de verdad ama a Jesús, oiga, yo también quiero, y entonces podemos hacer la obra. Ayer vino mucha gente nueva y me alegro de eso. Para eso hacemos esta clase de actos. Y los religiosos, no se puede sanar en sábado. Pero lo que los mueve es otro asunto, otra envidia, otra maldad. Bueno, estamos en Efesios diciendo lo que dice. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Le dijo Jesús a los discípulos, ¿y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Y le respondió Felipe, que es una maravilla. Le respondió Tomás, que es el que es escéptico. Le dice, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Hermano, si usted no sabe para dónde va, pues tampoco sabe cuál es el camino. ¿Y sabe qué? Nuestra esperanza, nuestro deseo, nuestra patria, nuestra herencia, nuestro lugar, nuestro tesoro, no está aquí, está en el cielo. Y Él fue a preparar casa para nosotros y va a volver y nos va a llevar, porque usted es más que carne, usted es más que alma, usted es espíritu eterno. Y la única manera de tener la vida del espíritu es conociéndolo a Él. Conociéndolo no es aquí, conociéndolo es aquí. Teniendo la comunión íntima con Él. Si usted no lo ha experimentado, pregúntele a la persona que lo invitó hoy. Cuénteme qué es eso. Y él le va a decir, ¿sabe qué? Un día yo llegué y escuché y creí. Y eso transformó mi vida. Esa es la vida eterna. Dice, esperanza que Él nos... le dijo, bueno, no sabemos para dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Y Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Dice, ¿y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia a los santos? ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder y de su fuerza? Uno piensa, pues Rusia tiene temblando a todo el mundo. Putin tiene a Biden agarrado ahí de las orejas. ¿Por qué no actúa Biden? Porque saben que las armas que tiene Rusia son más potentes que las que tiene Estados Unidos. ¿Y saben qué? ¿Cómo se llama el ministro de China? Deng Xiaoping, no, ese era el antiguo. Bueno, ese hombre tiene a Biden agarrado también de la otra oreja. ¿Por qué? Porque económicamente tienen todo el poder. Ellos compraron todos los bonos de deuda externa de Estados Unidos. Donde quiera lo quiebran en una jugada. Pero saben que existe un ejército más poderoso todavía, más peligroso y más contundente, que está diseminado por todo el mundo y que se llama la iglesia. Lea Malaquías, Joel o Malaquías, ya no me acordé, donde dice que es un ejército que va por todas las calles, derribando los muros, llevando su palabra, no con espada ni con tesoros, sino con el Espíritu de Dios. Así como estamos nosotros reunidos ahora en este culto, pueden haber 250 personas. En este momento en todo el mundo, en el día del Señor, por eso es el día del Señor, porque es del Señor.
no es de nadie más. Gentes de toda raza, lengua, pueblo, nación, se han congregado para esto que es la iglesia, para rendir el culto, para vivir la vida de fe, para manifestarlo. Es demasiado poder, es demasiado poder. Y todas las cosas las sometió bajo sus pies, que es su iglesia. Por eso el que conoce, que no tiene temor. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre Celestial, nosotros nos sentimos gozosos, agradecidos, Padre. Señor, no tenemos las palabras para decírtelo, Señor. Esto que nosotros experimentamos no es por la filiación de carne y de sangre, no es por haber tenido nacimiento en la carne de nuestros padres. Dice la Biblia que nosotros no fuimos comprados con oro o plata, ni con la sangre de los hombres que perecen, que recibimos de nuestros padres, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros. Padre, que nosotros sepamos responder a ese amor. Señor, y respondemos a ese amor no como la obligación, no como la religión, no como la carga, no como el miedo, no como el temor, no como evitando las consecuencias de perdernos en el infierno, lo cual sería terrible y es verdad. Pero nosotros venimos es porque nos gozamos en ti y te adoramos y te amamos. Y cada vez que descubrimos en tu palabra más cosas de tu amor, que dice que lo impresionante es que su altura, su anchura, su profundidad no la vamos a poder conocer, como dijo Pablo, que vamos a necesitar la eternidad para conocerlo. Pero desde ya, tú nos has dado las arras de nuestra herencia, el espíritu de vida, morando en nosotros. Amado Padre, que el enemigo no nos pueda engañar, y que no pueda robar, ni ocultar, ni colocar un velo sobre tu gloria. Una hoja de papel es suficiente para tapar el sol, Señor. Por eso ese velo tiene que ser rasgado, Señor. Por eso tiene que ser quitada esa pared que nos separaba. Por eso toda la condenación tiene que ser lavada con algo tan contundente como es la sangre de tu Hijo Jesucristo. Por eso la obra, el sacerdocio tenía que ser perfecto. No se podía con ese sacerdocio de la ley, con los sacrificios de los animales. Tenía que ser la del sacerdote mayor, la del sacerdote eterno, la del sacerdote según el orden de Melquisedec. La del Hijo perfecto, la del Cordero sin mancha. Padre, tú no venciste con ejércitos, tú venciste con lo más humilde de ti, haciéndote obediente hasta la muerte y muerte de cruz, lavando nuestros pies, limpiando nuestras vestiduras, regalándonos, Señor, por puro amor tuyo. Tú nos amaste primero, lo leímos. Tú nos amaste, Jesús, por amor tuyo nos has dado esta vida tan especial. Eso es la vida y eso es el amor, la vida del Espíritu. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por esa obra tan perfecta. Ayúdanos a entenderla cada vez más, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.